Muchos encuentran difícil de aceptar que unas pocas de personas pudieran orquestar toda una farsa de pandemia global. Pero de hecho, cuando entendemos la estructura de cómo el mundo es controlado, se convierte en algo realmente sencillo. Yo llevo hablando desde hace décadas de una secta global, la que algunos llaman el 1%. Una red global de filamentos interconectados de sociedades secretas, grupos semisecretos y luego, en el escenario público, agentes del gobierno. Y todos estos grupos aparentan en la superficie no estar conectados. Lo están. Puede simbolizar la manera en la que opera esta red global como la estructura de una corporación global, digamos McDonald's, con una sede central en un lugar del mundo y en todos los demás países tienes los subsidios que operan conforme a los dictámenes de la sede central. Por lo que entras en un McDonald's en Rusia, en África del Sur, en Australia, América, Gran Bretaña, y básicamente estás yendo al mismo McDonald's, opera de la misma manera. Y esta secta global se estructura en líneas muy similares. En el centro de la red, y esto se encuentra en las sombras, tienes lo que yo llamo la araña. Este es el núcleo interno de la secta que está dirigiendo la dirección del mundo. Luego, en cada país, tienen una red de subsidiarias, ciertas familias y sociedades secretas. Su trabajo es la de imponer la voluntad del centro, de la araña, dictando pólizas en prácticamente todos los países. Y en cada una de estas redes subsidiarias, a nivel nacional, tienes la pirámide de política y gobierno, la de bancas y finanzas, la pirámide propiedad de los medios de comunicación y pirámides del sistema médico. Así que si tomamos las pólizas de salud, los pocos de arriba en cada país están dictando cómo los médicos y el resto de la profesión médica ha de actuar, lo que tiene que hacer. La profesión médica entonces obedece abrumadoramente sin cuestionar, y aquellos que sí cuestionan y se resisten, se encuentran tanto ellos como sus carreras en serios problemas. La parte superior de estas pirámides en cada país responden al mismo amo globalmente, la araña. Y por lo tanto, la voluntad de la araña está dictando cuál será la póliza a lo largo de todo el mundo. Solo las personas de la parte superior la imponen a la estructura piramidal en su totalidad. Así que si observamos globalmente esta pandemia, en primer lugar, y esto es muy importante, olvídate de las fronteras. Esta secta no tiene fronteras, esas son para el público. Esta secta es global y opera globalmente. Uno de sus más grandes centros es China. La secta, que se encontraba tras la revolución del presidente Mao, convirtió a China en esta fascista, comunista, que son realmente la misma cosa, tiranía. Y lo que hicieron tras los muros de aquella tiranía fue incubar un sistema que quieren recrear a nivel global. China se ha convertido en un país ferozmente controlado, no cuanto menos controlado mediante la tecnología, con millones de cámaras de reconocimiento facial que permiten a las autoridades chinas encontrar a cualquiera, a menudo literalmente en cuestión de minutos, en tiempo real. En el occidente, hasta ahora, han tenido que hacer servicio de boquilla hacia la libertad y la democracia, solo en teoría, pero hasta este momento han tenido que ocultarse tras esta propaganda. Así que Occidente ha sido capaz de moverse hasta ahora más lentamente que China, en cuanto al despliegue de este feroz, draconiano, orwelliano, fascístico sistema de control. Pero en China las autoridades deciden lo que va a suceder y sucede. No hay ninguna democracia o servicio de boquilla hacia la libertad con el que tener que lidiar. Por lo que en China se ha movido mucho, mucho más rápido.
y ha llegado el momento en que la secta quiere recrear este modelo chino de control a lo largo de todo el mundo. Pregúntate, ¿a qué se parece mucho más el Occidente desde esta farsa de pandemia? A China, y se está convirtiendo cada vez más y más. Así es como la pandemia, o lo que se ha conocido como la plandemia, se ha recreado. En primer lugar tienes gente enferma en Wuhan, China. Y gente enferma en Wuhan es algo extraordinariamente común, dado que Wuhan tiene un aire tóxico espantoso, que genera muchos problemas respiratorios. Entonces, cuando estas primeras personas comenzaron a mostrar síntomas de enfermedad, a un puñado de ellas se las hicieron pruebas, donde extrajeron una muestra de fluido de pulmón y decidieron que fue causado por un virus, pero nunca lo aislaron ni lo purificaron en sí mismo, sin ningún otro contaminante o material genético. Ahora bien, si tú vas a demostrar que un virus existe, y vas a demostrar que aquel virus causa una supuesta enfermedad infecciosa, entonces la purificación y el aislamiento de aquel material viral es absolutamente necesario. Has de hacerlo. Nunca se ha hecho. Entonces lo que tenías en aquellos primeros días fue que el COVID-19 estaba siendo diagnosticado sobre síntomas. ¿Y cuáles eran los síntomas? Síntomas de tipo gripe. Síntomas de tipo respiratorio. En Wuhan. ¿Estás de coña? Pero estuvo todo basado en síntomas. Y de repente síntomas que estaban llegando de otras fuentes hasta ese momento fueron redesignadas con este virus que jamás ha sido aislado o purificado o demostrado que existe. Comenzaron entonces a desarrollar esta prueba que llamaron el test PCR, y el creador del test, llamado Kary Mullis, durante los 80, de hecho dijo, y cito, «Este test no debe de ser utilizado para diagnosticar enfermedades infecciosas». Pero eso es exactamente lo que ha sucedido desde entonces. Así que ahora han comenzado a añadir al diagnóstico por síntomas un test PCR que no es una prueba detectora de un virus que están afirmando existe, sino que es una prueba detectora de material genético ARN que fue descubierto en los pulmones de aquellas personas, pero que tiene un sinfín de otras causas o posibilidades del por qué se encuentra ahí. La clave fue la respuesta. Quieren tener la respuesta que tuvo China, un feroz encierro draconiano, que fuese la respuesta del resto del mundo. Los números de casos y muertes estaban ascendiendo, pero los casos procedían de asunciones de síntomas, los test no siendo una prueba detectora de virus y las muertes procedentes de esta reasignación, y sus números se elevaron. Estaban edificando hospitales en América en cuestión de días para hacer frente a la histeria y la crisis. Se mostraba a la gente en vídeo simplemente colapsándose en la calle. ¿Has visto tú alguna vez a alguien colapsarse en la calle en el occidente por el mismo virus? Así que encerraron estas áreas de China con absoluta tiranía e inhumanidad, y los números muy rápidamente comenzaron a decaer. Que cuando estás controlando los números mediante tu diagnóstico y tus pruebas que no detectan virus, es muy fácil de empujar los números hacia arriba o hacia abajo. De repente estos hospitales, en casi nada de tiempo, que fueron edificados para hacer frente a la crisis, fueron cerrados. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud mediante el director Tedros, controlado por Bill Gates, que ha estado en la nómina de organizaciones de Bill Gates. Él sale y dice que la respuesta de China es la forma en la que todos los demás han de responder. Gates salió y dijo algo similar. Y Gates ha sido el segundo mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud, segundo solo tras el gobierno de los Estados Unidos. Y si Trump lleva a cabo su amenaza de dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud, entonces Gates será el mayor financiador. Él es el propietario y él
es el propietario de Tedros, el director general. Así que entonces comenzamos a movernos hacia el occidente, y el mismo proceso se despliega tal como se le dijo a la gente. A la profesión médica se la dijo: este virus se está propagando. Comenzaron a diagnosticarlo sobre la base de los síntomas, igual que en China, y luego introdujeron el test PCR. Y como dicen, no es una prueba detectora de virus, pero continúan usándolo para hacer la prueba. Los números de fallecidos no cuadraron con lo que se nos dijo sobre la mortífera naturaleza de este virus. Y China estaba aún todavía muy lejos en las mentes de la gente de Occidente. Aún se encontraba en algún lugar al otro lado del mundo. Lo que la secta necesitaba era un ejemplo en Occidente para aterrorizar a las personas de Occidente. Querían y necesitaban una crisis COVID-19 con la que las personas de Occidente pudieran relacionar al punto en que, wow, si puede suceder allí, puede suceder aquí. Y eligieron Italia, un área llamado Lombardi, que es notoria por su aire tóxico y sus enfermedades respiratorias, igual que Wuhan, y el país fue encerrado. Las cifras oficiales del gobierno en Italia revelaron que el 99% de aquellos que se dijeron murieron por COVID-19 tenían ya una o más morbilidades, razones para morir. Pero cada uno fue asignado COVID-19 y parecía haber una crisis, cuando los ancianos fallecían de cosas por las que los ancianos siempre llevaban falleciendo en aquel lugar. Y un portavoz de la salud para el gobierno en Italia luego saldría diciendo que de hecho fuimos, y cito, generosos en designar fallecimientos por COVID-19. En su opinión, en verdad solo un 12% de la gente que se dijo falleció de COVID-19. Y sin embargo los medios de comunicación llenaron de histeria para aterrorizar a las personas de Occidente. Así que en distintos países el mismo proceso se desplegó. Tienes trajes oscuros, ni siquiera políticos, dirigiendo la póliza. Los políticos diciendo: estamos siendo guiados por la ciencia. Pues ¿quiénes eran los científicos? En Gran Bretaña tienes a alguien llamado Chris Whitty, el oficial médico en jefe que tiene grandes conexiones financieras con Bill Gates. En América es Anthony Fauci y Deborah Birx, quienes tienen grandes conexiones financieras con Bill Gates. Y dado que no contaban con el número de muertos, tuvieron que producir proyecciones para justificar el encierre, que fue parte del plan desde el principio, la respuesta china. Así que a lo largo viene el profesor Neil Ferguson del Colegio Imperial de Inglaterra, con grandes conexiones financieras con Bill Gates, mostrando modelos de ordenador proyectando estas ridículas, que cualquiera pudo ver en su momento, estimaciones de que 500.000 de personas podrían morir en Inglaterra de este, entre comillas, virus, y hasta 2 millones en América. Y como resultado de ello, los países fueron encerrados porque los modelos de ordenador dijeron que si no encierras, entonces esto es lo que va a suceder. El confinamiento desde entonces ha matado a mucha más gente que ningún virus, incluso si te crees que existe, y ha transformado la sociedad humana. Y se ha hecho por esta red global que opera en todo país y controla la pirámide farmacéutica y de salud en cada país. Y los pocos de arriba tenían la misma póliza procedente desde el centro, la araña, que incluye el haber sido dicho diagnosticar a prácticamente cualquier cosa que se mueva COVID-19, a tal punto donde los Estados Unidos de hecho han introducido incentivos financieros. Así que un hospital que diagnostica a alguien con neumonía regular recibe $4.600, pero si tú diagnosticas a alguien con los mismos síntomas COVID-19 recibes $13.000, y si colocas a un paciente diagnosticado con neumonía COVID-19 en un respirador recibes $39.000, y tantos de estos pacientes que han sido colocados con respirador sin razón alguna han fallecido. Así que esa es la estructura de cómo esta farsa pandémica, oficialmente pandemia, ha sido recreada. Y es lo que está dirigiendo la póliza día a día para transformar la sociedad humana hacia lo que llaman el nuevo normal, el gran reseteo, el gran fraude para transformar la vida en la Tierra.